Saludos, bienvenidos a una entrega más de este espacio. Hoy nos encontramos por aquí con el propósito de explicar el proceso para realizar los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el estado de resultados y el balance general, que son los dos estados financieros más utilizados y que en el proceso contable vamos a ver con mayor frecuencia. Entonces, ¿qué son los estados financieros? Son informes que permiten una vista general de la situación en la que se encuentra la empresa. Dígase si la empresa, por ejemplo, en el caso del estado de resultados, es un estado que te permite verificar si tú tienes ganancias o por el contrario tienes pérdidas durante un tiempo determinado. De el mismo modo, tenemos el balance general, que ya te brinda una vista más general de todo lo que tiene que ver con la empresa. Como su nombre lo indica, es un balance general, en el sentido que aquí se utilizan las tres cuentas controles o principales o reales, que es el nombre técnico. El estado de resultado también se llama resumen de ganancias o pérdidas, o estado de ganancias o pérdidas, o GOP, porque el propósito de él es determinar si en la empresa durante un tiempo determinado, valga la redundancia, hemos tenido pérdida o por el contrario, hay ganancias. El balance general lo que te muestra es la situación o el cambio que han sufrido las cuentas principales o las cuentas reales, como son activo, pasivo y capital. Eh, ¿De qué se compone cada estado financiero? El primero que vamos a trabajar es el estado de resultado. Para eso yo le dejo a ustedes una guía en un documento de Word donde está la información contenida con lo que deben hacer. Aquí tienen un balance o una balanza de comprobación, que es lo que necesitamos para preparar los estados financieros, y se le indica preparar el estado de resultado y el balance general. Y adicional a eso tienen una plantilla de Excel donde tienen la misma balanza de comprobación. Aquí tienen el estado de resultado ya en el cuadro desarrollado y tienen el balance general. De inmediato paso a explicar de qué se compone el estado de resultado. Este estado financiero consta de tres cuentas, al igual que el balance general, que también consta de tres cuentas. ¿Cuáles son las cuentas del estado de resultado? Ustedes aquí la pueden ver: ingresos, costos y gastos, que adicional a eso también la conocemos como cuentas nominales, porque esas cuentas al final del periodo contable, que lo vamos a ver más adelante, y el proceso lo explico en uno de los videos del canal, se debe hacer un proceso de cierre donde el balance que tienen esa cuenta es llevado a cero y el monto pasa a una cuenta llamada resumen de ganancias o pérdidas. Esta, como dije anteriormente, consta de ingresos, costos y gastos, y el balance general consta de activo, pasivo y capital. El estado de resultado, como tal, tiene una fórmula para su realización. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es ingreso menos costos menos gastos. Y es así como yo puedo determinar si yo tuve utilidad o por el contrario he tenido pérdida. Eh, los ingresos, como ustedes saben, representan las entradas de dinero a la empresa. Los costos representan lo que yo he tenido que pagar por la mercancía que yo vendo o que he vendido. Y los gastos representan los servicios que yo debo pagar para que la empresa pueda estar en funcionamiento, para que la empresa pueda funcionar, como son gastos de sueldo, publicidad, energía eléctrica, entre otros. Este primer proceso es sencillo, es un primer proceso básico. Ustedes aquí tienen los datos. ¿Qué ustedes tienen que hacer a partir de ahí? Entonces, ustedes van a completar cada cuenta con su cantidad. La cantidad se pone de este lado. Tenemos esta columna en el medio, que es para dividir y dar una mayor visibilidad. Y en esta columna es donde ustedes deben colocar los montos. Por ejemplo, le dice ingresos por servicios. Y ojo con esto, para el estado de resultados se utilizan las cuentas que son ingresos, costos y gastos. Es decir, de ingreso hacia abajo van en el estado de resultado, y los activos, pasivo y capital van en el balance general.
Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos la primera cuenta ahí ya con su nombre, ingresos por servicios. ¿Qué monto tiene? 1.375.000 pesos. Usted viene y coloca 1.375.000 pesos. Y así va a ir haciendo, ven como él en cada proceso va a ir haciendo y va a ir aplicando la cuenta. El formulario viene ya prediseñado para ir haciendo la operativa. Este formulario va a estar subido en la página. Lo voy a modificar porque veo que algunas operaciones le está haciendo en automático, pero se lo voy a subir completo para que ustedes la hagan ya a partir de esa información. Entonces ustedes colocan sus ingresos y después van a colocar los costos de mercancía, el costo de mercancía. Y automáticamente eso va a darle a ustedes la utilidad bruta. La utilidad bruta no es más que aquella ganancia que ha sido obtenida antes de restarle los gastos. Hasta ahí van a tener una utilidad bruta. Después de ahí entonces, ustedes van a colocar cada gasto. Aquí tenemos muchos gastos. Aquí por el contrario solamente tenemos 4 gastos. ¿Qué ustedes deben hacer? Usted va a colocar lo que usted tenga. Si usted tiene gasto de sueldo, coloca publicidad. Usted va a colocar lo que usted tenga. Por ejemplo, no tenemos internet. Vamos a ponerle esta cuenta, gastos varios, porque sí tenemos una cuenta que se llama así. Miren, la última cuenta se llama gastos varios. ¿Qué significa esa cuenta? Que esa cuenta engloba varios de los gastos que están detallados anteriormente. Entonces, ese es el proceso para la utilidad neta. Hay un monto final, que es la utilidad neta, que se lo va a arrojar aquí. Claro, en caso de que tengamos alguna utilidad. Utilidad significa alguna ganancia. Si fuese una pérdida, también ahí se va a ver reflejado y ese monto al final va a pasar directamente al capital. Miren ahí, por ejemplo, ahí dice utilidad retenida. El resultado que ustedes tengan aquí automáticamente se va a pasar aquí a este formulario y es un proceso que lo explico en el módulo número 9. En el canal está el video con esa explicación del cierre de libros, pero para adelantarle algo, lo que sucede es que los montos de estas cuentas nominales deben ser llevados a las cuentas reales, específicamente a la cuenta de capital contable. Así es como se prepara, jóvenes, así es como se prepara el estado de resultados. ¿Qué yo quiero que ustedes sepan hasta aquí? Lo primero es que las cuentas que componen el estado de resultados son ingresos, costos y gastos. El propósito de esas cuentas es que toda esta información se alimente de el balance de comprobación. Ustedes buscan las cuentas con sus respectivos montos y se lo van colocando. Luego pasamos al balance general. Ya decíamos o dijimos que se compone de activo. Aquí tienen todos los activos, pasivo y capital. De seguro ustedes recuerdan la ecuación básica de contabilidad que nos dice que activo es igual a pasivo más capital. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo tengo se basa en los pasivos que tengo, las deudas que tengo, más lo que yo he aportado, he invertido, al igual que los socios. De eso se compone mi activo. ¿Qué significa esto? Que al final, como la contabilidad es exacta, al final ustedes van a tener el total de activo igual que el total de pasivo y capital. De no ser así, entonces indica que hay un error. ¿Por qué debe ser igual? Porque es un monto exacto, se aplica la partida doble. Además, ustedes van a trabajar en base, que por eso la importancia del balance de comprobación, ustedes van a trabajar en base a la información que obtienen del balance de comprobación. Y si se fijan en el balance de comprobación, todo está cuadrado, tanto el débito como el crédito, las cuentas que tienen débito como crédito tienen el mismo monto, lo que indica que esto también debe dar el mismo monto. ¿Qué ustedes deben hacer aquí? Ustedes van a colocar cada cuenta según corresponda. Les decía, tienen 2 columnas. Esa columna no coloquen los montos ahí porque no le va a hacer la operación en automático. Los montos la colocan en este lado. Ese lado es para dividir y que tengamos una mejor visibilidad, para mantener la estética del formulario y que tengan un espacio. Es aquí donde deben colocar la cantidad. Recuerden, se coloca en este lado y ustedes simplemente van a colocar
la información según aparece ordenada. Por ejemplo, aquí tenemos que van los activos corrientes. Aquí van los activos corrientes. Tenemos 1, 2, 3, 4 espacios. ¿Qué indica eso? Que aquí tenemos Banco Popular, el efectivo es un activo corriente, cuentas por cobrar clientes, tenemos suministro de materiales de oficina y el inventario e insumos de producción. Para recordar un poquito lo que hablábamos sobre los activos corrientes, decíamos que son aquellos que siempre circulan dentro de la empresa, que no permanecen por mucho tiempo. Como es el caso del efectivo, las cuentas por cobrar son por lo general, de corta duración, los suministros de materiales de oficina y el inventario de insumos de producción. Siempre están en movimiento. Y ahí van a tener el total de activos corrientes. Luego tienen los activos fijos. En este lado va todo lo que está desde seguro pagado por adelantado hasta maquinarias. Todo eso es activo fijo. Ustedes lo van a ir ordenando de igual forma, cada cuenta en cada lado, y de aquí le van a colocar su monto. Y eso automáticamente le va a ir haciendo a ustedes la sumatoria. Después pasamos a este lado, donde tienen pasivo corriente. Ustedes buscan su pasivo. Tenemos por aquí cuenta por pagar proveedores y préstamo por pagar a corto plazo. Ambas son cuentas que pertenecen a los pasivos corrientes. Ustedes lo van a ir colocando aquí y de este lado, recuerden, colocan el monto. Este lado es para dividir, de este lado se va a colocar el monto. Aquí la cuenta, el nombre de la cuenta y aquí el monto. Y van a ordenar así los pasivos. Después pasamos al capital. En el capital tenemos una sola cuenta, que es esa cuenta de ingresos pagados por adelantado. Eso es un pasivo, recuerden, aunque sea diga ingreso, pero eso pertenece a la cuenta de pasivo. Y aquí tenemos capital social. El capital social lo colocamos aquí y el monto lo colocamos ahí. Y al final eso va a darle el mismo resultado. Esa es la operación, jóvenes, que ustedes deben hacer. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, yo tengo bancos. Banco. Voy a asumir en banco 5 millones de pesos. 500,000 pesos voy a poner. Miren cómo automáticamente él va a ir haciendo la operación, va a ir sumando. Activo corriente, pongo cuenta por pagar proveedores. Así es que deben hacer. Y vamos a poner que tengo 200,000 pesos. Ven cómo automáticamente él va a ir haciendo el proceso. Así ustedes van a ir ordenando cada cuenta conforme a lo que va. Lo que es activo del lado de activo, ya sea corriente o fijo. Como le expliqué, lo pasivo en el pasivo, capital en el capital. Al final el proceso va a darle igual. Y es así como se prepara el balance general. Usted ordena todo lo que es activo, después ordena todo lo que es pasivo y todo lo que es capital. ¿Qué usted suma? Todos los activos de forma individual y después usted suma los pasivos, suma el capital y lo une. Miren ahí cómo está, pasivo, total de capital, pero al final se unen. Y eso debe ser igual al capital. Cuando ustedes hagan todo su proceso, verán la igualdad, si lo hacen correctamente. En mi caso, no voy a hacer el proceso completo para darle espacio a que ustedes realicen la explicación por completo, su explicación por completo. Así que ya saben, jóvenes, a realizar esa práctica, cualquier duda o pregunta que tengan, pueden dejarla en la caja de comentarios y con gusto estaremos respondiendo. Así que ya saben, como siempre, un placer poder compartir el conocimiento con ustedes. Espero que les sea de utilidad y será hasta una próxima si así Dios nos lo permite.